concreto, en un tema, un subtema muy específico, que son las relaciones entre el símbolo y el cuerpo. Como también para cortar un tanto los preliminares, porque como es un tema, como he dicho, amplio, también un tanto complejo, tiene el problema de que hay tantas teorías del símbolo que siempre es sano aclarar qué es lo que uno está entendiendo por símbolo antes de avanzar. Pero para que no se extienda demasiado esta explicación, daré unos tips para dar a entender cuál es la línea de pensamiento que estoy trabajando, ¿no? Este, Básicamente nos vamos a concentrar en la idea de símbolo según la concepción tradicional de este término, es decir, la que dominó durante siglos hasta, digamos, inicios de la Edad Moderna, digamos, hasta el siglo XIX, siglo XX, que es la imagen que desde sus cualidades intrínsecas te permite acceder a algo más que la imagen te está mostrando. ¿Ok? Es decir, el símbolo es una imagen que a través de sus características físicas te da un acceso a una realidad que está ausente, una realidad que no está contigo. ¿Ok? A diferencia de la alegoría, que es una imagen que está al servicio de un concepto que ya tú conoces. La alegoría te permite moverte en un mundo bastante conocido. Pensemos, por ejemplo, en toda esta literatura medieval muy alegórica, donde una anciana está alegorizando la decrepitud, la vejez, o el niño, la inocencia, o la serpiente, el sigilo, la astucia, igual que el zorro, o el burro, la torpeza, o el león, la valentía, el coraje. Esos son alegorías. Tienes una imagen y esa imagen encierra un concepto, un defecto moral, una virtud moral que ya tú conoces. En cambio, en el símbolo nos movemos en un campo muy distinto porque nos permite acceder a aquello que no logramos verbalizar, aquello que no logramos razonar del todo, aquello que no logramos comprender o aprender mediante los mecanismos conceptuales tradicionales. Entonces, y funciona al revés, es decir, en la alegoría la imagen está al servicio de un concepto, en cambio, en el símbolo, la imagen está, desde la imagen misma, nacen posibles sentidos que uno va recorriendo, posibles sentidos de realidades, repito, que no son fácilmente accesibles, porque no son conscientes, porque son contradictorias, porque implican paradojas, etcétera, ¿no? Entonces, ahorita vamos a ir entendiendo mejor eso que estoy comentando sobre cómo las características físicas del símbolo te conducen a los significados del mismo. Esto es para diferenciarlo de toda la tradición moderna que llama símbolo a un signo convencional, ¿ok? Como hace, por ejemplo, Peirce, que concibe el símbolo como un signo que está en el lugar de otra cosa, que es una especie como de sustituto. Por ejemplo, cuando abrimos un libro, todas las palabras, según Peirce, son símbolos. ¿Ok? Casa, árbol, cualquier palabra que tú consigas en un libro, eso es un símbolo, ¿no? Y lo diferencia de el índice y de el icono, ¿ok? Entonces, porque dice que, por ejemplo, un icono se relaciona con su referente por un vínculo de semejanza, ¿ok? Es decir, el dibujo de un árbol se parece a un árbol, o cuando abrimos nuestro escritorio en la computadora, esos iconos en el escritorio se parecen a lo que refieren, ¿no? La papelera es el icono de esa papelera, esa idea donde tú botas todos los archivos que ya vas a desechar, ¿no? En cambio, el símbolo tiene una relación de convención.
de que no hay una relación especial entre la palabra y lo que la palabra representa. Esa tradición moderna no la vamos a seguir porque no es operativa. Realmente, más allá de los enormes aportes de Peirce, para el mundo del arte, para el mundo de la literatura, de las artes plásticas, de la música, trabajar ese concepto de símbolo no es operativo porque realmente no nos va a conducir a nada. Es decir, a asumir que todas las palabras del texto son símbolos, realmente no es algo, no es una propuesta económica. Es mejor asumir el concepto de símbolo. Yo sé que esto al inicio suena un poco confuso, un poco enredado, pero lo iremos aclarando en esta conversación, ¿no? Eh, lo que quiero que quede claro es que el símbolo no es arbitrario y no funciona por convención. Vamos a explicar esos dos conceptos. No funciona por convención porque no es que el significado, el simbolismo, perdón, del color azul o del color rojo es una convención social, no es un acuerdo al que nosotros llegamos, ¿ok? Sino que el rojo, el azul, el verde tienen unas características intrínsecas, unas cualidades que le pertenecen, que hace que simbolice una cosa u otra. ¿Ok? O el simbolismo de la cruz o el simbolismo del sol, de la luna. En las características de la luna, por ejemplo, de que posee una serie de fases y que va cambiando, que su contexto es nocturno, que va cambiando hasta que desaparece y pareciera que hubiera muerto y luego como que renace la luna cuando comienza la fase creciente. De esas características físicas de la luna salen los simbolismos de la luna, el simbolismo de la luna. Igual del sol, el hecho de que el sol no cambie, no tenga fases, no hay fases solares, también es una de las características objetivas que tú puedes confirmar, corroborar, y que de allí van a salir una serie de sentidos. Entonces, eso es lo opuesto a la convención. No es que el héroe, perdón, el sol simboliza el héroe, ¿ok? Porque es una convención social. Todos los pueblos de la tierra acordaron en una convención que el sol era un astro heroico. No, sino que el sol posee unas cualidades intrínsecas que ha conducido a todos los pueblos de la tierra a relacionar héroe y sol. ¿Ok? Por eso no podemos usar la terminología de Peirce porque no nos va a servir. Por muy interesante que sea, no nos va a servir. No podemos decir que el símbolo es convencional. También esta tendencia moderna de decir que el símbolo es arbitrario tampoco nos va a servir. Arbitrario es que no existe ninguna relación entre el símbolo y lo que significa. O sea, eso es todo lo opuesto realmente a lo que es el símbolo. Entonces, por eso, insisto, nos vamos a distanciar de esa concepción moderna del símbolo. ¿Ok? Por el contrario, es decir, más bien lo que nos va a ayudar, si nosotros estamos ya familiarizados con las teorías de Peirce, todo lo contrario, lo que dice Peirce es el símbolo. Entonces, en ese sentido, si dice que es arbitrario, decimos que es todo lo contrario. Decimos que no es arbitrario, es decir, que entre el símbolo y lo que representa, sí hay una conexión. Para nada es arbitrario, sino que más bien es motivado. Es lo que se llama motivación. Ok. Como por ejemplo, pensemos en la figura de Jesucristo y de su crucifixión. Esa imagen de la cruz, cuya vertical es más larga que la horizontal, eh, se parece a lo que la imagen crística nos quiere transmitir. O sea, no es arbitrario, todo lo contrario, hay una motivación, hay un vínculo, hay una boda, un matrimonio entre el símbolo y lo que éste quiere expresar.
porque entonces esa horizontal es el mundo manifestado, es el mundo material, es el mundo que vemos, el mundo donde estamos encarnados. Y la vertical es el espíritu, ¿ok? Lo inmaterial. Entonces Cristo es uh, espíritu encarnado, carne espiritualizada. Es la unión de esos dos mundos, es la unión del mundo de la carne, del horizontal, y del espíritu, de la vertical. Pero siempre en esta figura crística va a dominar lo espiritual por encima de lo carnal. Por eso la vertical es más larga que la horizontal en la imagen de la cruz. ¿Ok? O si decimos que, por ejemplo, el color verde está asociado a procesos de calma, de sosiego, a diferencia del rojo, que es un color muy activo, muy ardiente, eso descansan las cualidades de estos colores. Es decir, que el mismo color verde se parece a lo que el color expresa y transmite. Entonces, recapitulando, para entender cuál es la concepción que estamos manejando de símbolo, el símbolo es motivado, ¿okay? Y no es convencional, sino que está basado en las cualidades físicas e intrínsecas de la imagen simbólica. Eso es lo que nosotros estamos entendiendo por símbolo, dicho de un modo quizás un poco rápido, un tanto acelerado, pero para que el punto de partida dé ya claridad para lo que vamos a abordar, que son las relaciones entre el cuerpo y el símbolo. ¿Por qué este tema me ha interesado tanto y por qué quiero compartirlo? Porque por lo general en la literatura sobre simbología, eh, uno consigue una cantidad enorme de teorías que, bueno, dan sus aportes extraordinarios, ¿no? Pero que tienen que ver con, digamos, el carácter psicológico del símbolo, el carácter histórico o sociológico del símbolo, y que tiene que ver más con nuestra mente y con lo que nos rodea, ¿no? La sociedad que nos rodea. Pero por lo general, el tema del cuerpo se pasa por alto. Es decir, se habla de simbolización y de cómo creamos símbolos y vivimos en un bosque de símbolos, porque el mundo es una selva de símbolos. Y por lo general no se toma en cuenta que el que produce esos símbolos y el que lo disfruta, el que lo goza, es el cuerpo. De que el origen del símbolo está en el cuerpo, de que nosotros simbolizamos de la manera en que simbolizamos porque tenemos el cuerpo que tenemos, que si tuviéramos otro tipo de cuerpo, nuestros procesos de simbolización fueran bastante diferentes, que nuestros procesos de simbolización son fieles al cuerpo que tenemos en todas sus dimensiones, es decir, en su aspecto anatómico, en su aspecto fisiológico, en su esquema, el esquema corporal, en todos sus procesos, ¿ok? Y en toda su, que lo podríamos llamar fisiología, ¿ok? En toda esa morfología, en toda esa apariencia, en toda su expresividad. Entonces, hoy vamos a dar hacer algunos comentarios que nos ayuden a acercarnos a este tema y a entender cómo simbolizamos de nuestro cuerpo. Entonces, el planteamiento de lo que he venido a traerles hoy es que nuestro cuerpo es el punto cero, es la base del símbolo, ¿ok? Que todo parte de allí. Después, claro, intentaré a medida que voy conversando, tratando de hacer algunos señalamientos sobre en qué me estoy basando para afirmar estas cosas, ¿no? Eh, Creo que una primera herramienta que ayuda a entenderlo es la organización del cuerpo humano, que claramente está articulado en tres grandes áreas: la cabeza, el tronco y el bajo vientre con sus extremidades inferiores.
¿ok? Y esta división tripartita del cuerpo humano responde muy bien o entra en una correspondencia muy significativa con la manera en que nosotros creamos símbolos y la manera en que nosotros leemos simbólicamente el mundo, ¿ok? Si nosotros asociamos la cabeza con la inteligencia, por ejemplo, podemos concretarlo a través del verbo con nuestra sensibilidad, con nuestros deseos, ¿ok? Verbo desear, la acción pura con el actuar. Allí tenemos tres grandes verbos que se relacionan con tres grandes zonas. ¿Ok? Conozco, deseo y actúo. Y esa división tradicionalmente se daba a entender de que era el alma el que se expresaba a través del cuerpo. ¿Ok? Es decir, que estas tres grandes facultades del alma se corporizaban. Sin embargo, yo soy partidario de la idea de que es al revés, de que porque disponemos de este cuerpo que posee estas tres grandes funciones corporales, por decirlo así, estas tres grandes zonas del cuerpo, es como se generan las tres funciones psicológicas del conocer, del desear y del actuar. ¿Ok? Esta división tripartita se puede repetir a cualquier parte del cuerpo. Es decir, tú puedes tomar la cabeza y subdividirla en tres. ¿Ok? Entonces, la parte superior, que tiene que ver con nuestra, por ejemplo, nuestra frente, nuestras cejas, tiene que ver con pensamiento, con conocimiento. La parte central del rostro tiene que ver precisamente con la expresión del deseo, con la parte afectiva, con la parte emocional, sentimental. De allí un poco la idea de los ojos, que son el centro de la cabeza y que a su vez son el centro de esa zona intermedia como espejos del alma. Y la parte inferior tiene que ver con lo más instintivo, con la acción pura, masticar, deglutir, ¿ok? Romper con los dientes. Eh, y así sucesivamente nosotros podemos volver a repetir este esquema tripartito a partes aún más pequeñas del cuerpo humano. Es decir, podemos subdividir, por ejemplo, la nariz en tres partes, en raíz, en tabique, en punta. ¿Ok? Y siempre van a tener van a participar cada una de esas partes del mismo simbolismo. Igual la boca, ¿ok? Entre labio superior, lengua, labio inferior. Entonces, por eso siempre, por ejemplo, la parte que corresponde, o sea, la tercera zona, ¿ok? Que en el cuerpo corresponde al bajo vientre, que en la cabeza corresponde a la zona de la boca, ¿ok? Es la parte más vinculada a la idea de cuerpo, de acción, de instintos, ¿ok? De allí, por ejemplo, que el labio inferior tenga un sentido mucho más lascivo, más sensual que el labio superior, ¿ok? O, por ejemplo, que la punta de la nariz tenga una carga mucho más instintiva o corporal en su lectura que el resto de la nariz, como sucede, por ejemplo, cuando la parte inferior de la nariz tiene alguna singularidad en una imagen cinematográfica o literaria, como la típica nariz de bruja, como es la nariz aguileña. Y esa nariz aguileña está expresando un carácter de un personaje que está atado a los bienes inferiores psicológicos, como la venganza, el deseo de poder, ¿okay? La violencia,
que usa, por ejemplo, la magia o algún camino retorcido para obtener sus fines, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, este procedimiento lo pueden repetir con cualquier parte del cuerpo, ¿ok? De los brazos o de las piernas, etcétera, ¿no? Pero estos ejemplos será para dar una primera idea de esa división tripartita, ¿ok? Entonces, eh, esto va a ser importante. Al inicio pareciera una cosa un tanto como una elucubración, pero uno no se imagina hasta qué punto realmente nuestro cuerpo determina la manera en que leemos el mundo. Eh, Algo que vamos a comentar con más detalle a lo largo de la sesión de hoy es los ejemplos que son más contundentes y que nos permiten ir ingresando allá a ejemplos más complejos. Pensemos por el caso de cabeza y el extremo opuesto que he dicho que es el bajo vientre, la zona de los genitales, de los intestinos y donde comienzan entonces las extremidades inferiores. Hay un mundo superior y hay un mundo inferior. Y así el hombre, con el cuerpo que tiene y con las formas y las funciones que esas partes del cuerpo tienen, hace una proyección sobre el mundo externo, tanto en el mundo físico que tiene como en los mundos simbólicos que va creando, es decir, los mundos imaginarios. Pensemos, por ejemplo, el caso de la creación de los cielos y de los infiernos. Todos los cielos son una proyección del simbolismo de la cabeza, porque si la cabeza es la residencia del pensamiento, la residencia del espíritu, los cielos van a tener la misma naturaleza mental. Por eso los paraísos son contemplativos. Pensemos en el paraíso de Dante en Divina Comedia. En esa sección del libro no es tanta la acción lo que predomina, sino la contemplación. Pareciera como una suerte como de gran galería de imágenes, ¿ok? Hay una sensación más bien de estatismo, ¿verdad? Y lo que estamos asociando con los seres celestiales son capacidades ideativas, intelectivas, espirituales superiores. Mientras que el infierno se parece a la parte de nuestro cuerpo que queda de la cintura para abajo. Los infiernos se parecen a los intestinos y a los genitales. ¿En qué sentido? En que allí es donde está la acción. ¿Eh? Recordemos que es conocer, desear, actuar. Entonces, por eso el infierno de Dante es mucho más emocionante, porque ahí sí ocurren cosas. Hay un exceso de acción. Ocurren cosas constantemente, ¿ok? Y esas acciones tienen no una carga mental, ideativa, espiritual, como en el paraíso, que está asociado a la cabeza, sino que son acciones que están asociadas a lo instintivo, ¿ok? Eh, a, a todo aquello que nosotros pensamos que debería ser desechado. Por eso los infiernos se han comparado con tanta frecuencia con el intestino humano. Y por eso los infiernos suelen tener muchas veces diseños o recorridos, por ejemplo, en la literatura, bastante laberínticos, ¿verdad? Porque tiene que ver precisamente con el diseño del intestino. ¿Ok? El inframundo es como los intestinos en el sentido que es un mundo subterráneo, oscuro, donde está todo aquello que se está desechando, no solo físicamente, sino moralmente. ¿Ok? Aquello que a nosotros nos da asco. Nuestra relación con las heces y con ese tipo de excrescencias tiene que ver precisamente con mucho de lo que nosotros estamos proyectando en esos infiernos. Y lo que nosotros consideramos como bienes superiores,
como le entiende Cirlot, son las que nosotros tendemos a proyectar en nuestros cielos. Entonces, dime cuáles son los cielos que tú creas y voy a tener una idea más clara de cómo tú te relacionas con tu dimensión mental. Dime cuáles son los infiernos que tú creas como cultura y sabré cuál es tu relación con el deseo, con la acción. Me darás una buena idea de cuáles son aquellas cosas que tú, que tú te esfuerzas por expulsar, por negar. ¿Cuáles son aquellas cosas que te dan asco? ¿Ok? Entonces, en ese sentido, insisto, proyectamos nuestra cabeza en los cielos y nuestra parte inferior en los infiernos. Y así como sucede con estos dos ejemplos, sucede con todo. Por eso, por ejemplo, en el simbolismo vegetal se ha trabajado mucho el tema de cómo todos los árboles responden a la proyección del mismo cuerpo humano, de cómo las raíces tienen que ver mucho con nuestras piernas y pies, ¿ok? Y cómo la copa con la cabeza y la rama con los brazos, ¿ok? Porque el mismo esquema corporal es el esquema que nosotros vamos a proyectar en el árbol, en el arbusto, cuando nosotros estamos contemplándolo. Esto nos puede parecer una cosa como una lectura como muy literaria de la realidad, pero la verdad es que hay científicos, botánicos, zoólogos, del siglo XX y de lo que va del siglo XXI, que se han propuesto realmente un trabajo. Ellos no lo proponen como una lectura simbólica, sino sobre la comprensión de los reinos vegetales y animales, tomando en cuenta precisamente este tipo de criterios, como lo hace Ernst Michel Kranish, ¿cómo se llama? Herbert Groman, Walter Buehler, toda la escuela eh, alemana de la educación Wallendorf, si no me equivoco que se dice, ¿no? Entonces, no es un criterio literario el que estamos realmente aplicando. Estamos realmente trayendo mucho de estas disciplinas científicas al estudio literario. Más bien a ellos es que debemos este tipo de criterios. Y por eso es difícil conseguir estos lineamientos en libros sobre simbología aplicada a la literatura o al arte, sino que realmente lo conseguimos en libros de botánica, de zoología, o en libros en todo caso de antropología, como sucede con los clásicos libros de Edmund Leach. ¿Ok? El mismo Leach nos dice cómo el esquema corporal determina los procesos de simbolización. Esto realmente no es algo nuevo, pero sí es algo que tiende a obviarse. Por ejemplo, él insiste mucho en vertical y horizontal, ¿no? Entonces, el ser humano se define por su verticalidad. Desde una acepción evolutiva, pasamos de este esquema del sistema tetrápodo a la marcha bípeda, ¿ok? De caminar, de desplazarnos en cuatro patas, en cuatro extremidades, a la marcha bípeda, que nos permite desplazarnos en dos. Entonces, el proceso de hominización tiene que ver precisamente con la verticalización. Y esa misma naturaleza vertical del ser humano, que es algo como tan básico, parece algo como tan obvio, va marcando nuestro psiquismo y la manera en que nosotros leemos la realidad. De allí que digamos, todo lo que tiene que ver con la verticalidad tiene que ver con el triunfo de la voluntad, tiene una connotación bastante positiva, ¿ok? Dentro de la lectura. Pensemos, por ejemplo, todo el trabajo que hace Gilbert Durand en su investigación, precisamente a partir de la verticalidad del ser humano. De allí surge todo el tema del régimen diurno, de la simbolización,
y de los símbolos de ascensión, los símbolos espectaculares de brillo, de luz, los símbolos diairéticos que separan la luz de las tinieblas, que separan el bien del mal. Y todo eso tiene que ver con la dominante postural, como ya lo trabaja Durand en sus textos. Es decir, la experiencia de hominización, que es la experiencia de verticalizarse, él es la que nos marca esa dominante postural que hace que leamos positivamente y como un proceso de elevación espiritual todos los símbolos del Axis Mundi. Una montaña es un símbolo de elevación espiritual, ¿ok? El símbolo del templo, ¿ok? Todos estos símbolos de, de anábasis, ¿ok? Que son símbolos de ascensión, ¿ok? Catábasis es descenso y anábasis es ascenso. ¿Okay? Por ejemplo, Jesucristo como figura simbólica cumple los dos. Primero realiza su catábasis para realizar luego la anábasis. Entonces la anábasis tiene que ver precisamente con una valoración muy positiva porque es el dominio de la mente, del espíritu, de la voluntad, de lo que hace que el ser humano sea mucho más que un animal, ¿okay? Aunque realmente nosotros somos animales, ¿no? Pero que nos separa de los animales no humanos. Entonces, eso ya está marcando esa verticalidad, ¿no? Por eso, 5 metros en horizontal nunca van a tener el mismo impacto que 5 metros en vertical. Eso ha sido estudiado bastante desde el punto de vista de la etología animal y humana. O sea, tanto en los animales no humanos como en nosotros, la verticalidad siempre impresiona muchísimo más, tiene un impacto brutal, ¿no? En cambio, la horizontal no. La horizontal, dentro de nuestra experiencia antropológica, tiene que ver con la mostración del mundo, tiene que ver con nuestro campo perceptual. La horizontal es el mundo tal como nosotros lo conocemos, como lo vemos, este mundo que nos rodea, y nosotros haciendo esa panóptica, ¿ok? En este mundo perceptible, mientras que la vertical es a lo que aspira el ser humano, es ese gesto de levantarse, de erguirse, ¿ok? Eh, y de allí que, por ejemplo, en un cuadro, en las artes visuales, el usar formatos verticales da mucho más dinamismo, más tensión, más capital de tensión que los formatos horizontales que son muy paisajísticos, que hablan del reposo, hablan de la mostración de las cosas tal cual son, ¿verdad? Entonces, bueno, y así, desde el esquema corporal hasta estas 3 grandes zonas del cuerpo que hemos ido trabajando, que, insisto, podemos multiplicar, ¿no? Estas subdivisiones corporales, aplicarlas a cualquier parte del cuerpo humano. Quiero hablar un poco también de que la manera en que nosotros percibimos tiene que ver obviamente con todo nuestro diseño neurológico, con nuestro cerebro y, y que en ese sentido propongo ver un poco la idea de que el bebé al inicio, uh, digamos, no percibe, no tiene claro de que su cuerpo es un cuerpo distinto al cuerpo de la madre. Son una sola cosa, ¿ok? Entonces, digamos, la realidad del bebé es una realidad de prensión, de succión ante el seno materno. Y precisamente la experiencia que va a permitir el desarrollo es la separación del seno materno, saber que su cuerpo es distinto al cuerpo de la madre, ¿ok? Y, y luego va a ir explorando el mundo. Entonces, se ha comprobado que toda esta experiencia de prensión, de tocar los objetos, de trasladarse y tocar esa taza, tocar ese juguete, etcétera, luego va a ser esbozado por el pensamiento. Es decir, que nosotros
pensamos como nuestro cuerpo aprendió a moverse y a tocar. Es decir, que así como aprendimos a ejercer una energía física sobre los objetos, ese fue el modelo que el pensamiento necesitó para saber cómo ejercer energía psíquica sobre el mundo. ¿Ok? Y esta experiencia de la separación es fundamental. Es fundamental porque está, digamos, nuestro punto de apoyo, que es nuestro cuerpo y el suelo que pisamos, y está el punto de aplicación, que es la imagen que estamos viendo, el objeto, el árbol, lo que sea que está delante de nosotros. Y, digamos, entre ambos, vamos a decir que podemos crear una suerte de nido simbólico. ¿Ok? El ser humano lo que hace es apropiarse del vacío que hay entre el objeto y su propio cuerpo. ¿Ok? Y la única manera que tiene como para mediar entre sí mismo y ese objeto es buscar un intermediario. El único intermediario con el que cuenta es su cuerpo. Así, por eso es que el cuerpo es el primer instrumento. ¿Ok? Y es la primera mediación. Pero a partir de allí va creando no solo el cuerpo como nido, sino que va creando nidos simbólicos, es decir, espacios que permitan crear un intermediario entre él como persona y el objeto. Entonces, esos nidos simbólicos funcionan desde nuestra experiencia corporal. ¿Ok? Eh, y ahorita vamos a, a acotar algunas cosas al respecto. Eh, por ejemplo, en la manera, cambiando un poco de tema, que ahorita voy a volver al tema del nido, ¿no? Para que no quede, digamos, suspendido el tema del nido, recordemos que he dicho que el mismo cuerpo va a servir de modelo. El nido por excelencia ya estaba en el cuerpo y va a estar en nuestras manos. De allí que en el diálogo ojos-mano es donde se va a desarrollar la inteligencia humana y se va a desarrollar nuestra manera de relacionarnos con el mundo. ¿Ok? Porque los otros animales no tienen la posibilidad de manipular con sus manos de modo independiente, porque usan las cuatro extremidades, por ejemplo, los mamíferos, para desplazarse para todo. En cambio, el ser humano tiene una manera de independizar eso. Entonces, la manera en que la mano funciona tiene que ver mucho con la manera en que nuestra mente funciona y, por lo tanto, la manera en que nuestra imaginación opera. El cuenco de la mano, que puede tomar cualquier cosa y aislarlo del mundo exterior para observarlo, para contemplarlo, para sentir que es algo distinto al entorno, que lo puede separar, es la base de todos los contenedores simbólicos que hay, las cestas, los cuencos, la copa, el vaso, la taza, ¿ok? Es esa misma mano. Y esa misma mano, en esa acción de cuenco, nos está formando una mente capaz de contemplar. En cambio, cuando esa mano funciona como pinza, ¿ok? Tenemos la base corporal del pensamiento analítico. Porque cuando usamos nuestra motricidad fina y con las manos, no sé, desarmamos una licuadora, un celular, cualquier objeto, ¿ok? Estamos usando las manos como pinzas, desglosando el objeto. Y eso es lo que hace el pensamiento cuando analiza, que es analizar, descomponer una persona, una situación, una idea en todos sus componentes para entenderlos de modo individual. En pro, se supondría de una síntesis posterior, ¿verdad? Entonces, esa pinza es la base corporal del pensamiento analítico, ¿ok? Así como también cuando cerramos el puño, tomamos un objeto y ya no lo dejamos abierto la mano, sino que la cerramos, ¿ok? Sentimos que lo poseemos,
sentimos que ese objeto es nuestro, ¿ok? Y que no nos lo van a quitar. Así funciona también la mente, ¿ok? ¿Qué ocurre cuando la mente funciona como una mano que se cierra? Ya no analizas, sino que conceptualizas, pones etiquetas. Y que cuando nosotros adjudicamos un concepto a algo, a una situación, le ponemos la etiqueta y decimos, ya eso está seguro, ya yo lo poseo. Yo lo poseo a través del concepto, ya yo domino la situación o la imagen porque ya lo conceptué, ya le asigné una etiqueta. Es como si tomaras esa idea y la pudieras cerrar en un puño. Y ese puño es la categoría conceptual que le estás adjudicando a eso. Entonces, así como sucede con la contemplación, con la conceptuación, con el análisis, así sucede con todos los procesos de simbolización. Todos ellos se parecen a nuestro cuerpo, ¿ok? Por ejemplo, ya he dicho que todo el régimen diurno de la simbolización que tiene que ver con lo que, por ejemplo, Durán llama los símbolos ascensionales, espectaculares, diairéticos, tiene que ver con he dicho, la postura vertical. En cambio, todo el régimen nocturno de la simbolización tiene que ver con nuestro mundo interior, sobre todo con nuestro sistema digestivo, porque el mundo nocturno es como el estómago, que todo lo mezcla. O sea, porque ¿qué ocurre? Las simbolizaciones diurnas son las simbolizaciones del ser humano separando, porque la luz nos hace ver y nos hace distinguir, nos hace separar las cosas. Luz de oscuridad, bien y mal, héroe, bestia, ¿ok? O amigo, enemigo. En cambio, en el mundo nocturno, las cosas se mezclan, se confunden, ¿ok? Cómo los materiales se confunden y se mezclan en el proceso digestivo, ¿ok? Por ejemplo, las simbolizaciones nocturnas tienen que ver con los ciclos, con las cosas que se repiten. ¿Right? Y eso tiene una base profundamente corporal, no solo los ciclos digestivos, sino los ciclos respiratorios, los ciclos cardíacos, los ciclos circadianos. Todo nuestro cuerpo está regido por ciclos. ¿Okay? Entonces, de allí que nosotros proyectemos nuestra realidad corporal cíclica en los ciclos de la naturaleza, de la luna, del sol. Es decir, yo no soy tan partidario de verlo al revés. O sea, obviamente es un diálogo, por supuesto, ¿no? Pero no es que porque el mundo es cíclico, entonces nosotros generamos simbolizaciones de los ciclos, sino que como nuestro cuerpo es cíclico, dentro de los procesos pre, eh, de prepercepción, resulta que es más relevante para nuestro cuerpo distinguir e identificar los procesos cíclicos que nos rodean. Es decir, nos interesan, nos sentimos profundamente sensibles a los procesos cíclicos del mundo porque nuestro cuerpo es cíclico. ¿Ok? Más que verlo al revés, más como que la realidad se impone, ¿no? Yo siento que es más desde el cuerpo hacia afuera, ¿ok? Aunque por supuesto siempre, insisto, es un diálogo entre nuestro entorno y nuestro cuerpo. Entonces, bueno, claro, el tema da para mucho más. Creo que quizás como una idea como para ir cerrando y abrir un espacio para las preguntas, para la interacción. Este, Quisiera comentar un tanto que, que a la hora de acercarnos simbólicamente a cualquier imagen, debemos tomar en cuenta, es lo que propongo, asumir que los lineamientos básicos de todos los tipos de formas simbólicas ya están en nuestro cuerpo. Si estamos ante una obra literaria, por poner un caso, que es un área en el que trabajo bastante, cómo trabajar una imagen mineral, una imagen vegetal, una imagen animal, es que ya todo eso está en nuestro cuerpo.
¿ok? ¿De qué están hechos nuestros huesos? Sino de minerales, de fosfatos, de calcio, ¿ok? De allí que con tanta frecuencia en la literatura o en la mitología se comparen, por ejemplo, las piedras con los huesos de la tierra, como lo hace en el mito del diluvio ya Ovidio en su Metamorfosis, ¿ok? Porque nuestros huesos son como la base mineral que entra en correspondencia con la corteza terrestre, con las rocas, con las piedras, etcétera. Cuando estamos, entonces nosotros al leer ese mundo mineral en el ámbito artístico, literario, lo leemos como leemos nuestros huesos, ¿ok? Por eso es lo que perdura, porque los huesos, eh, digamos, no sé si hay tiempo como para desarrollar la idea, pero recuerda que los huesos, en los huesos reside el alma, por decirlo así, lo que no puede ser modificado. De allí un poco la famosa sopa mortuoria de los indígenas Yanomami amazónicos en Venezuela, donde los huesos de los difuntos son molidos y se prepara una sopa, etcétera, para precisamente consumir aquello que no puede dañarse, que es eterno, que es el alma, ¿ok? O de allí también la asociación de las piedras como habitáculos de espíritus. ¿Ok? El simbolismo de la piedra como aquello que no puede morir, así como que es análogo al simbolismo de los huesos, que es aquello del hombre que no puede morir. O el mundo vegetal, nuestro cuerpo funciona como el mundo vegetal. ¿Ok? Es decir, todo lo que tiene que ver con crecimiento, con metabolismo, con propagación, son las tres palabras claves del mundo vegetal y las tres ya están en el cuerpo animal. Entonces, nosotros crecemos como las plantas, poseemos un metabolismo como las plantas y nos propagamos como las plantas. En cambio, ¿qué es lo que lo diferencia del reino animal? El movimiento, ¿ok? Es decir, lo sentir, moverse, palpitar, los impulsos. Entonces, de allí viene todo el simbolismo teriomorfo, el simbolismo de los animales, que tiene que ver con pulular, brincar, moverse, expandirse, rasgar. Por eso los animales simbolizan de un modo tan palmario nuestros deseos, nuestros impulsos, nuestras pulsiones más básicas. Es el psiquismo humano en movimiento. En cambio, el carácter orgánico de que nacemos, de que crecemos, de que tenemos un organismo metabólico, ¿verdad? Con una homeostasis, es nuestro lado vegetal. Entonces, desde esas claves, uno se acerca a esa imagen de la planta, esa imagen del animal, esa imagen, por ejemplo, de la roca o de la tierra, de los elementos, en la literatura, en el arte, pero partiendo de nuestro cuerpo. ¿Ok? Claro, esto va mucho más allá. De repente más adelante podríamos hacer nuevos conversatorios, cómo se va aplicando esto de un modo más concreto aún. Por ejemplo, cuando estás haciendo una interpretación animal en el arte y la literatura, como hay animales de tronco, como hay animales de cabeza, como hay animales de extremidades. ¿Ok? Por ejemplo, el caballo es un animal, o el venado es un animal de tronco, o la vaca. ¿Ok? Porque realmente lo más preeminente, lo más importante dentro del funcionamiento de estos animales está precisamente en el tronco. Un caso extremo es la vaca y el toro, ¿no? O sea, que es una cosa impresionante cómo el sistema digestivo que está en el tronco domina todo el funcionamiento del animal, ¿ok? Por eso el estómago tiene 4 compartimientos, y el intestino de la vaca tiene no sé cuántos metros, ¿ok? Entonces, todo el simbolismo de la vaca tiene que ver con el simbolismo del tronco. A diferencia, por ejemplo, de una lombriz. ¿Cuál será el simbolismo de una lombriz? Entonces, tienes que aplicarle un simbolismo de cabeza, ¿ok? La función es la cabeza, como el gusto. Básicamente lo que domina la lombriz es el sentido del gusto, ¿ok? Y entonces uno va creando las asociaciones y va entendiendo, por ejemplo, por qué el venado y el caballo están asociados a simbolismos del deseo, ¿ok? Libertad, pasión, como se ve, por ejemplo, el caballo en la obra literaria de García Lorca.
¿ok? O porque el caballo es un psicopompo que te conduce al más allá y su asociación con la muerte, ¿no? Instintos y muerte. Tiene que ver precisamente porque es un animal de tronco y no es un animal de extremidades. Que uno podría pensar, oye, el caballo tiene unas extremidades bastante altas, bastante largas, debe ser un animal de extremidades, pero es un animal de tronco, ¿no? O como el calamar es un animal de cabeza, es como una cabeza acuática que está flotando, ¿no? Por eso se llaman cefalópodos, ¿no? Entonces, lo que quiero insistir es, nosotros leemos el mundo según nuestro cuerpo. Y yo creo que estoy intentando cerrar el tema, pero incluso este tema va mucho más allá. ¿Por qué? Porque cuando estamos moviendo en el mundo de la simbología, es que la misma imagen simbólica ya tiene un componente corporal. ¿Ok? Porque ¿Por qué el simbolismo es el lenguaje de las imágenes? Voy a cerrar con esta idea. El simbolismo es el lenguaje de las imágenes porque una imagen es lo suficientemente abstracta para hablarle a tu mente y es lo suficientemente concreta para hablarle a tu cuerpo. Y por eso se repite una y otra vez, por ejemplo, en la hermenéutica simbólica, que el símbolo es el mediador, hace la función de Hermes, es una hermenéutica, es un puente entre mente y cuerpo porque, insisto, puede hablarle a tu mente porque es una abstracción, pero le habla a tu cuerpo porque realmente tiene mucho de concreta la imagen. La imagen es ese punto medio. Y de allí que en el mundo de la simbología, lo sensorial sea tan importante, tan rico. Cuando estamos trabajando con símbolos, hay que tomar en cuenta la textura, el color, el brillo, el calor, el movimiento. Todas son experiencias corporales. Bueno, no sé si esta última idea pude desarrollarla bien, quizás fue más como un apunte que otra cosa, pero quisiera escucharlos, sus opiniones o inquietudes o preguntas, así que abro como el espacio para que podamos ir como conversando. Muchas gracias, espero que esto haya sido útil y provechoso para todos. Muchas gracias, Ale, muchas gracias. Excelente, excelente. Ya daba como para 3 temas más, 3 encuentros más. Me costó mucho Vamos a sintetizar la idea, pero planificarnos bueno. luego. Mira, aquí tienes algunas preguntas. Morelia, no sé si quiere, si leo las preguntas o cada quien hace sus preguntas y así es más interactivo, porque también los escuchamos a ustedes y no solamente es una cosa de... También, claro. Está Morelia y luego sigue Mónica. Entonces, hagan sus preguntas. More, abre tu micrófono y haz tu pregunta. Igual después Mónica y se van anotando aquí en el chat. Yo les voy dando el derecho de palabra. Gracias. Gracias, Ale. Sí. Gracias, Alejandro. Felicitaciones. Lo que pasa es que tengo el micrófono apagado por la radio, Lore, recuerda. Pero igual, en la medida que vas hablando de los simbolismos, claro, tiene mucha relación con eso del proceso de reconocimiento del mundo que tenemos todos. Entonces, ¿en qué medida la simbología, los simbolismos refuerzan la creación de estereotipos? La creación de estereotipos. Bueno, creo que si capté bien tu pregunta, me parece que más bien el simbolismo es aquello que disuelve, el símbolo es el que es capaz de disolver los estereotipos. Porque, ¿qué ocurre? Podemos hablar de símbolo y de signo. En el mundo de los signos, nos estamos moviendo en imágenes que tienen significados bastante estables. Los signos en general tienen un alto grado de decodificación. Es decir, como que se les asigna significados muy precisos, muy concretos, muy estables. Y a medida que nosotros nos vamos acercando a lo simbólico, es como una liberación, ¿ok? Donde los significados son más múltiples, son más complejos, donde la realidad se complejiza. Voy a tratar de como hacer un recorrido breve como para darme a entender. Si tenemos a un extremo los signos más unívocos, como más estables, es como cuando entras a un edificio y ves, vas a tomar el ascensor, entonces el triángulo ascendente es que se está encendido, es que el ascensor está subiendo, el descendente es que está bajando. Eso es un signo
y tiene unos significados tan concretos que no cabe ninguna duda, ¿ok? O una insignia, una bandera, un emblema, un imagotipo, un logotipo. Ah, bueno, eso es tal marca de tal producto, esa es la bandera de tal país, esta es la insignia de tal liceo, colegio, tiene unos significados súper concretos. En cambio, si avanzamos, podemos llegar al pensamiento metafórico, donde tomas cosas de la realidad, lo combinas y creas un nuevo ser, ¿ok? Como, no sé, la sirena, como el centauro. Y entonces ya son como cosas que están en la realidad por separado, los unes y ya estás creando algo que no está en la realidad fáctica, ¿ok? Y entonces allí ya empieza como un campo de rebelión del hombre que no se conforma con lo que ya le está dado. Y si sigues avanzando, esa metáfora, porque el pensamiento metafórico siempre está allí, es el que te va a permitir acceder al símbolo, donde tienes como la mayor apertura. Por eso se dice que el símbolo es polisémico, que tiene múltiples sentidos, ¿ok? Claro, se habla mucho de que esos sentidos son como muy subjetivos, como que dependen mucho de cada persona, y no es que no exista una esfera individual, pero insistí mucho al inicio, las características físicas del símbolo permiten ciertas simbolizaciones y otras no. No es que porque yo tengo ciertas asociaciones y mi personalidad es así, para mí el rojo es calma, sosiego y tranquilidad. Y el azul es acción y ardor. No, porque el color no te lo va a permitir. Entonces, como digo, cuando tú accedes al símbolo hay una multiplicidad de sentidos. Entonces, ¿qué es el estereotipo? El estereotipo es el mundo del signo. El estereotipo es una tipología que se convierte en receta para todos y que es como una especie como de vara con la que mides a todo el mundo. En cambio, cuando tú vas acercando al pensamiento metafórico y llegas al pensamiento simbólico, ese estereotipo ya no es posible. Por eso cuando estamos ante verdaderos símbolos, lo que el símbolo nos transmite desborda cualquier estereotipo. ¿Okay? O sea, como que complejiza la realidad. Entonces, en ese sentido, si tenemos, por ejemplo, miedo ante la acción devastadora de los estereotipos, una buena cura, o decir, algo que nos puede ayudar mucho a vencer los estereotipos en la sociedad, es el pensamiento simbólico. Espero, no sé si pude contestar de alguna forma la pregunta. Gracias, Ale. Continuamos con Mónica Turco. Mónica, adelante con tu pregunta. Bueno, muchas gracias, Alejandro, muy interesante, súper. Yo aquí es medianoche y estoy así durmiéndome, pero despierta siguiéndote. Quería preguntarte si nos puedes orientar de algunos libros que podemos leer para profundizar el tema. Bueno, se ha escrito mucho realmente sobre el tema, ¿no? Sobre este específico de símbolo y cuerpo, quizás no tantos como uno quisiera, quizás la bibliografía no es tan generosa, pero te recomiendo, por ejemplo, El lenguaje del cuerpo de Pierre Guiraud, donde ustedes pueden conseguir un poco las bases de esa división tripartita del cuerpo con las tres funciones del alma o de la psique, porque realmente eso forma parte como de una tradición muy antigua que se ha desechado. Y yo creo que más bien las ciencias contemporáneas como que vienen a confirmar aquello que habíamos apartado como algo que no, eso no tiene bases, ¿no? Entonces, ese librito de Guiraud, publicado por Fondecultura, da unas bases. Claro, él lo enfoca desde la ciencia de la fisionomía, que yo creo que le falta las herramientas de las ciencias contemporáneas, pero te puede servir. También todo lo que tiene que ver con la escuela Wallendorf, o ¿cómo se llama? Wallendorf, Wallendorf, es muy útil. Por ejemplo, Walter Buehler es muy bueno. Por ejemplo, Cuerpo, Instrumento del Alma, es un libro que él tiene. O, por ejemplo, todos los libros de Herbert Groman me parecen bastante buenos. Hay uno que se llama Forma Animal, Espíritu Humano,
que recomiendo, excelente. Un autor que ya nombré en la conversación es Ernst Michel Kranich, que tiene libros donde aplica, claro, él no lo ve como, no son libros de simbología, sino libros de botánica y de zoología, pero allí tenemos las herramientas, ¿ok? Él tiene un libro hermosísimo de las plantas como imágenes del alma, donde él propone un método suyo morfológico, fisionómico, de cómo leer a la planta según su propia ley de crecimiento, sus propios rasgos físicos, ¿verdad? Y cómo eso está en correspondencia con la psique humana. Y también tiene libros de zoología donde hace lo mismo, aplicando el simbolismo del león o del caballo, ¿entiendes? También te lo recomendaría. La misma introducción del diccionario de símbolos de Cirlot habla de que, claro, no profundiza, pero ya habla de cómo los factores fisiológicos y corporales, posturales, son importantísimos a la hora de abordar el tema de la simbología. Quizás el que lo ha hecho más avances ha sido Gilbert Durand, que forma parte del Círculo de Eranos y que escribió este magnífico libro de las estructuras antropológicas de lo imaginario, de mitocrítica al mitoanálisis, etcétera, donde él toma, claro, en base a los descubrimientos de aquel entonces, todo este tema de la relación entre la realidad reflexológica, es decir, del sistema nervioso central y periférico y de los reflejos humanos, y lo vincula con la postura corporal, etcétera, y también trabaja el tema de la vida sexual y de la vida digestiva, y entre esas tres cosas él trabaja régimen diurno y nocturno de la simbolización. Así que toda la obra de Gilbert Durand te la recomiendo muchísimo. También algo que a mí me ayuda muchísimo son los libros de Rudolf Arnheim, de la Gestalt. Él tiene uno que no me acuerdo cómo se llama ahorita, que es sobre artes visuales, publicado por Alianza. Bueno, el asunto es que en la teoría de Arnheim está también eso, es decir, él trabaja con el esquema corporal, cabeza, tronco, extremidades, y cómo leemos las imágenes, las fuerzas visuales de la imagen, y en los procesos de percepción, también según el cuerpo. Entonces, bueno, no hay tanta bibliografía, pero yo creo que con esos autores, el mismo Jung, Carl Gustav Jung, trabaja mucho el tema de cómo el símbolo une lo psíquico y lo somático, cuerpo y mente. Él siempre trabaja mucho con la integración de los opuestos, ¿no? Entonces, y de allí yo creo que hago un paréntesis de que está interesante cómo la imagen simbólica, dibujar, escribir, puede ser tan terapéutico, especialmente cuando nuestro cuerpo está enfermo. La arte terapia es bien interesante al respecto porque permite que el cuerpo hable. Espero haber hecho algunas sugerencias que te ayuden. Muchas gracias. Muchísimas Gracias a ti. Ale. Seguimos acá con Luis Marte, que tiene tres preguntitas. Luis, todas las preguntas tuyas. Escuchamos a Luis. ¿Qué tal, Ale? Sí, es un poco como para, me parece tal vez, como ampliar un poquito, ¿no?, unos detallitos de lo que hablaste. Por ejemplo, quería preguntarte si se puede determinar la predominancia de cualquiera de estas divisiones en una persona. La predominancia de conocer, desear, de las tres divisiones en una persona, las de conocer, desear y actuar. ¿Y a través de qué características? la predominancia de cualquiera de esas tres funciones en una imagen simbólica. En una persona. No. En una persona. Bueno, claro, ya eso sería más campo de la psicología como tal, porque claro, son tres funciones que tradicionalmente eran adjudicadas al alma, pero también podemos un poco como recurrir a Jung cuando dice que la psicología es el estudio de el alma, si se entiende alma como psique, y viceversa, ¿no? Que son sinónimos. En ese sentido,
claro, sí considero que puede haber una predominancia, pero que esa predominancia podría implicar un desbalance. Cuando en el ser humano hay un énfasis excesivo en el conocer, o en el actuar, o en el desear, creo que ahí se pierde esa homeostasis interna, y es cuando la psique enferma, cuando la psique, digamos, entra en crisis. Y precisamente los símbolos en nuestras relaciones, porque claro, lo hemos hecho quizá un poquito abstracto hoy, disculpen eso, pero todo lo que tiene que ver con las experiencias más importantes de la vida, como el enamoramiento y el amor, la experiencia ante la muerte, la violencia, todo, pues todos nuestros discursos políticos, religiosos, el arte, son simbólicos. Entonces, claro, imagínate que una persona esté en desbalance, es muy probable, especialmente según la teoría teleológica o finalista de Jung, de que la misma psique busque equilibrarse, de que la misma psique busque alguna estrategia que le permita volver a, ¿sabes?, a esa proporción, ¿ok? Y entonces va a buscar experiencias a través de otras personas, va a buscar símbolos que digamos que por sincronicidad estén a su alcance, va a generar imágenes en sus fantasías, en sus ensoñaciones, en sus sueños nocturnos, que lo van a orientar. Es un poco lo que Mario Trevi llama el todavía ya. Es decir, es como que el símbolo te dice, mira, es por acá, vete por acá, toma este camino. Es como que inclina la balanza hacia una dirección. Pero por supuesto que sí, por ejemplo, hay personas que son sumamente intelectuales donde la mente domina todo, todo lo piensan, todo lo analizan, todo lo desglosan, todo le ven el pro, el contra, ¿verdad? Y entonces las otras tres funciones quedan en la sombra. Me refiero a la sombra junguiana, ¿no? Quedan allí reprimidas, quedan allí que no tienen un espacio donde expresarse. Seguramente la psique va a buscar experiencias simbólicas que obligan a sacar eso que tú estás colocando por debajo de la mesa, aquello que tú estás minimizando. Entonces, sí, por ejemplo, podrías minimizar tus instintos, tus necesidades corporales o tus necesidades emocionales que tendrían que ver con el tronco. ¿Ok? También puede suceder cualquier otro énfasis en ese sentido. Un exceso de emotividad y una dificultad para analizar, para tomar las cosas en frío, para distanciarte de lo que te está sucediendo y pensarlo, ¿no? ¿Verdad? Entonces también puede haber otro tipo de desbalances. Las tres funciones están en todo. Mira, hay muchos ejemplos que yo no puse, quizás porque estaba nervioso o porque el tiempo es muy corto. Pensemos nada más en la música, voy a hacer esa pequeña acotación. Que digamos, se ha descubierto que el ritmo en la música incide directamente en nuestro cuerpo, que las melodías inciden directamente en nuestras emociones y que las armonías inciden directamente en nuestro pensamiento. ¿Ok? De hecho, las armonías es un concepto bastante abstracto, bastante mental, ¿ok? Y es efectivamente la música más romántica, es la más melódica. La melodía de la canción siempre es el hilo conductor de las emociones y el ritmo invita al cuerpo a moverse, ¿okay? Invita a la materia a vibrar, ¿okay? Entonces allí están las tres funciones, pero aplicadas, por ejemplo, a la música, y así tú podrías aplicarla a muchas otras áreas. Pero sí, en el ser humano podría algunas de ellas estar en desbalance. En ese sentido, conecto la siguiente pregunta que había hecho. Estamos en presencia permanente de experiencias simbólicas sin darnos cuenta. Sí. ¿O es algo intermitente? No, es muy, muy, muy frecuente que estemos viviendo experiencias simbólicas y rodeados de símbolos sin darnos cuenta. El símbolo funciona un poco como propone Raymond Panicard, que habla de la transparencia simbólica, que es como que, digamos, es como un cuarto cuyas paredes son de vidrio, ¿verdad?
Entonces, el que vive esa experiencia simbólica no ve el cuarto donde está metido, pero todos los que pasean alrededor de él lo ven que está dentro de un cuarto cuyas paredes son de vidrio, son de cristal, ¿ok? Entonces, sí, una de las características fundamentales del símbolo es que sea espontáneo. El símbolo no puede ser planificado, el símbolo no puede ser ejercido exclusivamente por una voluntad consciente. Si hay un pensamiento, pero es el pensamiento inconsciente, y ese pensamiento inconsciente tiene su propia lógica. Y por eso el símbolo, que está basado en el pensamiento inconsciente, tiene una conexión tan fuerte con el cuerpo que precisamente se nos escapa tanto a nuestra voluntad racional. Entonces, sí, estamos constantemente rodeados. En el momento hay un librito que a mí me marcó mucho, me gustó mucho, que es El oficio de poeta, de Cesare Pavese. Y él trabaja mucho este tema que tú abordas y lo hace de un modo tan lúcido que yo creo que no aspiro como a mejorar sus palabras, pero digamos, traduciéndolo de un modo un poco más sencillo, en el momento en que tú te des cuenta claramente del meollo de la experiencia simbólica en la que estás metido, que puede ser una experiencia religiosa o política o amorosa o en relación a la enfermedad, si tienes una enfermedad o en relación a tu cuerpo, porque puede ser sexualidad o cualquier otra cosa, en ese momento la experiencia simbólica se desvanece cuando descubres racionalmente su sentido, ¿ok? Por eso, aplicándolo un poco a lo que el mismo Pavese explica en ese libro, él dice que esos poetas que viven su propio mito de un modo espontáneo crean unas obras extraordinarias. Pero cuando el poeta ya se dio cuenta de cuál era su mito y sus imágenes obsesivas y se dio cuenta del universo simbólico que creó e intenta reproducirlo, la calidad de la obra desciende, cae al abismo y dice que eso es lo peor que puede hacer un escritor, que es empezar a repetirse. Necesitas conectarse con una nueva experiencia genuina, porque tiene que ser algo que desconozcas. Y a través de la escritura, de esa experiencia simbólica, estás accediendo y lo conoces. Pero cuando lo conoces, ya no tiene sentido seguir simbolizando. De hecho, si intentas simbolizar, lo que vas a hacer es una obra literaria alegórica, con significados que todo el mundo puede identificar rápidamente. Claro, entonces eso último que dices es como esa imagen griega de coger el hilo e irlo siguiendo, ¿no? Pero cuando logras llegar al centro que lo racionalizas, se acaba lo que se da. Sí, muy bien. Toca Sí, cuando volver llegas al centro de tu laberinto y tomas conciencia, tu conciencia solar, entonces déjalo ir. La vida está repleta de experiencias simbólicas, está repleta de retos. O sea, ¿para qué son los símbolos en gran medida? Para enfrentarnos a todas esas experiencias que no pueden ser digeridas por la razón, por el dispositivo conceptual del ser humano. Bien, genial. Vale, espero haber aportado algo allí, de haber respondido las inquietudes hasta cierto punto. Muchas gracias, Ale. No sé si hay alguna otra pregunta más aquí en el chat. Ya no hay más ninguna. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta o algún comentario que quieran hacer antes de cerrar nuestra sesión de hoy. ¿Cómo han recibido un poco la experiencia de hoy, También verdad? Si tienen alguna... es importante Sí, también cómo se escucharlo. sienten, cómo perciben, cómo les llegó el planteamiento o alguna inquietud que tengan. Mire que hoy es nuestra primera vez hoy inicia el ciclo. Muy bien, aquí va a comentar algo. Bien, sí. Hola, buenas tardes. Bueno, yo estoy feliz de estar nuevamente con ustedes. Tenía perdida del mundo de la academia, si se podía decir, ya casi 2 años y medio, ¿no? Pero fíjese, hoy de forma y estuve parándome, sentándome, porque atendiendo otras cosas y no me pude concentrar, pero lo poco que escuché me pareció extraordinario. Muy bueno, porque tengo un poquito de conocimiento sobre el tema, no mucho, por supuesto. Y sí, estuvo muy interesante. Me encantó mucho cuando lo recomendó sobre
ese autor que hablaba de las plantas y comparaba con el ser humano, ¿no? Esa parte la voy a buscar para escudriñar sobre eso. Me pareció interesante esa parte, ¿no? Y bueno, y felicitar a Alejandro. Muy bien, Alejandro, eres excelente. Que Dios te bendiga siempre, ¿sabes? Para que sigas sembrando, para ver cuándo vamos a recoger grandes frutos para ver qué se hace por la educación en el mundo, porque ya esto no es que es una parte nada más, esto es en el mundo, ¿sí? Muchas gracias además por la oportunidad y bueno, espero la próxima vez estar temprano y poderme sentar a escuchar detenidamente cada uno de los pasos del tema. ¿Ok? Muchas gracias por la invitación. Sí, también es súper ilustrativo cómo en esa división de conocer, desear, actuar, que planteabas desde el principio, por lo menos tú tocaste el tema de las divisiones de Dante, la Divina Comedia, y también como ejemplo a Cristo, pero también, volviendo a los motivos literarios, yo creo que hay una gran cantidad de ejemplos de héroes que deben precisamente hacer su catábasis, luego su anábasis, para precisamente llegar a ese aspecto contemplativo, ¿no? Que es como decir el cierre de su experiencia simbólica como tal. Totalmente de acuerdo, sí, claro. Por ejemplo, en los indios Hopi, Tillo también tiene que descender a los infiernos, que es donde conoce a la mujer araña, y por supuesto y ascender. Sí, tiene que ver precisamente con la integración de los opuestos, que es como la integración de la cabeza y el bajo vientre, ¿ok? Y que tiene que ver, por ejemplo, con el simbolismo del verde, que es la unión del amarillo y del azul, o del violeta, que es donde esa unión es tensa, siempre el violeta es desequilibrado entre el rojo y el azul. El azul, que es la mente, y el rojo, que es la sangre, que son las pasiones. Entonces siempre hay un trabajo como de crear ese puente entre las dos zonas, y en el medio está el corazón, ¿no? Porque claro, estas tres regiones tienen cada uno su centro, ¿ok? Es decir, la cabeza tiene como centro simbólico el ojo. El tronco tiene como centro simbólico el corazón, ¿verdad? El bajo vientre tiene como centro simbólico los genitales. Y entonces cuando tú tomas eso en cuenta, es bien interesante. Es bien interesante cuando tú lo trasladas pues a la lectura simbólica de eso, de los animales, de las plantas, de los elementos, del paisaje, de cualquier cosa, ¿no? De los mitos ya integrados en una narración en movimiento. Finalmente, el centro de la cabeza simbólicamente es el ojo, y por eso el centro del cielo es el ojo, que es el sol, ¿okay? Que todo lo ve como el dios Helios, que no se perdía de nada, ¿no? Siempre tiene que ver con la visión, con la profecía. ¿Por qué? Porque es trasladar el ojo humano a el cielo, que es su espacio predilecto, y ahí están las luminarias, pero lo predilecto allí es el sol, ¿no? Que es el que mira, el que juzga, el que se entera de todo, el que tiene una visión profética. Entonces es más útil de lo que uno inicialmente cree. Así es. Nada, no sé si hay algún otro comentario, alguna duda o inquietud que tengan. Espero eso, que haya sido bien provechosa la sesión, que todas esas ideas sean fructíferas. Alex, hay unos comentarios que te dejaron por acá por el chat. Por ejemplo, el amigo José Luis, que se disculpó porque se retiró, ya que, como cosa rara, en Venezuela, en Barquisimeto se fue la luz, le tocó su dosis. Entonces, felicitaciones y agradecido por el espacio, pendiente para la próxima sesión. Gracias, Alejandro, de parte de Henry, por tan interesante tema. Lamentablemente se tenía que despedir. Saludos a todos, bendiciones. Carol, quien sí todavía está por allí. Ajá. Interesante su planteamiento y los ejemplos que utiliza para sustentarlos. Mientras lo escuchaba, mi mente asociaba la información con mi experiencia en la práctica yógica.
desde su filosofía, pasando por canales metafísicos hasta manifestarse corporalmente con el dominio de las asanas, es decir, las posturas que hemos de dominar luego de concretar un armonioso equilibrio entre la mente, el cuerpo y el alma. Y por allá, Alberto, buenas noches, ¿qué significa catarsis? Ah, Alberto, pero puedes decirlo tú, abre tu micrófono si quieres. Voy a comentar lo de Carol y lo de Alberto, ¿no? Okay. Sí, claro, el mundo del yoga es un mundo de la Hatha Yoga, por ejemplo, es un mundo simbólico extraordinario. Y por poner un solo ejemplo, no soy experto en yoga, pero digamos, como para conectar con el comentario de Carol, los chakras, ¿no? Como estos vórtices o centros de energía. Pensemos, por ejemplo, hemos hablado de el tronco como mediación de las otras dos zonas, ¿verdad? Y que el centro de esa segunda zona intermedia es el corazón, y precisamente el chakra del corazón es el que une lo superior y lo inferior a través del amor, ¿okay? Es el que une las cualidades que, digamos, en el campo simbólico están asociadas a la cabeza, al cerebro, con los bienes inferiores que están asociados al bajo vientre. De allí un poco la espiritualización, el despertar de la energía eléctrica universal, pues de la energía a través de la Kundalini, por ejemplo, ¿no? Y a través de estos ejercicios que buscan espiritualizar esa energía y reconducirla hacia los chakras superiores, ¿no? Pero el chakra de integración precisamente es el chakra del corazón. Y seguramente Carol nos podría comentar muchas cosas más, incluso concretas, porque ya es una profesional del yoga, aplicando estas mismas herramientas. Estoy seguro que al aplicarlas ya descubriría cosas extraordinarias, ¿no? De hecho nos dice la organización del cuerpo humano que nos presenta cabeza, tronco, bajo vientre, y las asociaciones con el conocimiento, deseo y acción están asociados a los principales puntos energéticos concretados en los 7 chakras principales. Exacto. Fíjense cómo Carol nos ha corroborado, como desde el ámbito del yoga, precisamente la simbología de estas 3 zonas corporales están ya incluidas en la simbología de los chakras contenidos en cada una de esas 3 zonas. ¿Okay? Es que en todo, mira, cualquier tradición, religiosa, esotérica, hasta las disciplinas más antiguas, por ejemplo, la quiromancia, cuando la gente que se dedica a la lectura en la mano, más allá de la verdad que eso puede implicar, a mí me parece muy interesante como planteamiento simbólico, que cuáles son las directrices claves en la línea de la mente, la línea del corazón, la línea de la vida. Mente, o sea, conocer, desear, actuar. Mente, corazón, acción o cuerpo, que son las 3 líneas principales en la quirología, ¿no? Y así lo puedes aplicar a muchos otros sistemas simbólicos tradicionales o a imágenes modernas. Y Alberto nos pregunta qué es catarsis. Pero no sé si se refiere cuando hablé de anábasis y catábasis. El catábasis es el descenso a los infiernos y anábasis es el ascenso a los cielos. O si se refiere realmente al concepto... Hay que bajar las toallas, tengo que subir a buscar las toallas entonces. Al concepto de catarsis en el teatro, por ejemplo, que tiene que ver con la liberación de las pasiones. Para no ser muy teórico y poner un ejemplo práctico rápido, se dice que, por ejemplo, en la tragedia griega, tú ves la obra de teatro y el espectador, al contemplar el conflicto trágico de los personajes, vive una catarsis, libera, digamos, vive una liberación vicaria, porque no lo está viviendo realmente en su vida cotidiana, sino que lo está viviendo a través de la representación teatral. Por eso la catarsis tiene que ver con una liberación de las pasiones. Quizá en ese sentido me pueda corregir Lorena en el campo teatral, pero en cierto modo tiene que ver con esto que estoy comentando, ¿no? Y bueno, y gracias Beatriz Rojas por tu mensajito. También me nació un placer que hayas estado acá y que estés compartiendo, que hayas compartido un poco con nosotros.
bueno, no sé si eso es todo. Lorena me comentará un poco y no sé si hay algún Bueno, si comentario o algo no hay más más. preguntas o comentarios, no nos queda más que agradecerte infinitamente, Alejandro, por este inicio maravilloso que has dado al ciclo, por tu sapiencia siempre maravillosa, tus saberes y esa sencillez y esa cualidad particular que tienes para compartirlos. De verdad, en nombre de Cuando la Palabra Ama, te agradezco muchísimo. Gracias a todos los y a todas las que nos acompañaron hoy. Sé que es el dedicar este tiempo online y un domingo que es familiar, pero que estén aquí significa muchísimo. Os pido un aplauso para nuestro conferencista, por favor. Gracias, Ale. Antes de darte la palabra para que te despidas del grupo, les quiero recordar que el próximo domingo a las 18 horas, hora de Argentina, continuaremos con el ciclo y estará Chabelis Estrada, quien nos hablará de risoterapia. Así que los esperamos y las esperamos el próximo domingo. Les enviaré vía las redes sociales y correo el flyer de invitación. Así que, bueno, y ahora te dejo, ya si no hay ningún otro comentario que hacer, te doy la palabra, Ale, para que te despidas del espacio, de tu público, que es tu casa y que es tu espacio. Vale. Gracias, Lorena. Bueno, gracias por la invitación. Me encanta haber participado, haber compartido con todos ustedes. Gracias por asistir, por estar atentos, por preguntar, por comentar. Espero, insisto, que haya sido bien provechoso, que haya sido bien útil, que estas herramientas los acompañen. Y bueno, mi invitación son dos, ¿no? A seguir explorando el mundo de los símbolos. Como insisto que estamos rodeados en una suerte como de selva o bosque de símbolos. Creo que ese camino, de cada uno desde sus disciplinas y de sus áreas de trabajo, les puede resultar bien fructífero. Y bueno, los invito a seguirme en mis redes sociales, mi cuenta Instagram, que es @alejandrouseche.tulpa, TULPA, Alejandro Useche, y Alejandro Useche Alejandro 2012 @gmail.com para conversar, para cualquier duda, cualquier planteamiento. O bueno, bajo mi nombre Alejandro Useche en mi cuenta Facebook. Así que bueno, cualquier cosa también podremos ir en contacto por estas vías alternativas. Muchas gracias, buenas noches, que estén muy bien y bueno, seguimos aquí conectados desde Cuando la Palabra Ama. Chao, gracias. Gracias a ti. A todos. Gracias, Lorena. Nos vemos el próximo domingo. Gracias, Ale. Gracias. Gracias, Lorena. Gracias, Alejandro. Feliz noche, Moni, a dormir. A dormir ya. Hasta luego.